Incluso el amanecer, guardián dorado del mundo, tiembla al recordar su sombra. La muerte danza al compás del hambre insaciable, donde Nosferatu acaricia el eco de la tristeza. Bienvenidos a La Maticueva. Hoy hablaremos de una película que desde su anuncio causó muchísimo revuelo en el mundo del cine. Estoy hablando de Nosferatu. Quédate hasta el final para averiguar qué puntuación le pongo a la película y sobre todo si coincide con la tuya. Para quienes no lo saben, yo soy un fanático del cine de terror y sobre todo de los monstruos. Y cuando anunciaron que iban a sacar una película de Nosferatu y dirigida por quien la dirigió, perdí la cabeza. Es por eso que hoy exploraremos su historia, su cast, los personajes, la trama en general, el apartado visual alucinante que tiene la película y por qué esta película es tan diferente a todo lo que hemos visto últimamente. Esta película promete muchísimo, pero ¿realmente es lo que esperábamos? Empecemos. Para entender el impacto de esta película hay que entender un poquito de su historia. Nosferatu de 1922, dirigida por F.W. Murnau, es considerado un clásico en el expresionismo alemán. Para que entendamos muy básicamente qué es el expresionismo, es mostrar algo no solamente cómo se ve, sino partiendo desde el sentimiento del artista. Además, esta película es una pieza clave del cine de terror. Este remake no solamente trae esa historia al siglo XXI, sino que lo hace a través de esta visión única que tiene Robert Eggers, su director, también conocido por The Witch, The Northman y The Lighthouse. Eggers hizo de Nosferatu un viaje visual alucinante. Como es habitual en sus películas, usa colores fríos, sombras muy marcadas y escenarios que evocan un aire histórico, muy auténtico. Viendo esta película uno se da cuenta de que hay secuencias que fácilmente podrían ser un cuadro en movimiento. La cinematografía es oscura, dramática, atrapante, no solamente características de las películas de Robert Eggers, sino de la novela de Bram Stoker y de la película de Nosferatu de 1922. Si es que viste The Northman o películas de Eggers antes, vas a reconocer de inmediato la atmósfera que crea y su atención al detalle y la inmersión visual. Si es que hay una persona en este mundo que podía dirigir una película de vampiros, es Robert Eggers. La afición por los mitos y el folclore clásico que tiene Eggers es impresionante. No solamente adapta muy bien sus películas para que la época en la que se desarrolla se sienta muy real, sino que también lo hace de una forma oscura, construyendo este clima que quiere mantener en toda la película. El cast, por otra parte, fue una elección increíble, aunque Anya Taylor-Joy no pudo estar en la película por temas de horarios, pero aún así es impresionante. Lily Rose Depp interpreta a Elena, que es la víctima que está atrapada entre el amor y el terror. La actuación de Lily Rose Depp es repugnante, en el mejor sentido de la palabra para este tipo de películas. Realmente sientes la angustia y la desesperación. Nicholas Hoult, por otra parte, interpreta a Thomas, que es un personaje mucho más sobrio, mucho más calmado al comienzo de la película. A través de su personaje podemos canalizar todo el terror que el conde Orlok nos va a producir. Y hablando de Orlok, la estrella de la película, no hay duda, es Bill Skarsgård, ya reconocido por su actuación escalofriante en It. Vamos con la historia de Nosferatu sin spoilers por ahora. Un agente inmobiliario viaja a tierras remotas al castillo de un viejo conde, desatando una cadena de terror. Ahora, ¿por qué es importante la historia para entender la película? En 1918 estaba ocurriendo en el mundo una de las pandemias más letales de toda la historia. Y estoy hablando de la gripe española. Realmente no es un virus que se origina en España, sino surge como consecuencia de las condiciones en las que estaba el mundo después de la Primera Guerra Mundial. Se originó en Estados Unidos, pero llegó muy rápidamente a Europa. Muchísima gente murió. Y muchísima gente tenía miedo. Es por eso que la gente que vio la película realmente estaba aterrada, no solamente por este personaje ficticio, sino también por el miedo a la peste. Viajemos un momento al pasado e imaginemos que después de la pandemia del 2020, realicen una película que captura toda la angustia, el miedo y el sentimiento de inseguridad que todos sentíamos en esa época. Ahora, muchas escenas son realmente influyentes. Por ejemplo, el uso de las sombras es fundamental en esta película. Lo que me lleva a mi siguiente apartado: la simbología. La cruz invertida y las sombras. Podemos ver a Thomas parado en medio del bosque y la sombra de los árboles genera una cruz, pero es una cruz invertida y él está en medio. Es un símbolo de rechazo o subversión de lo sagrado. Las sombras es el lenguaje visual
que más me gustó de toda la película. La sombra de la mano de Orlok que tapa toda la ciudad, incluso las sombras que salen antes de la película, nos hacen sentir que tanto el protagonista como nosotros realmente nunca estamos solos. Las sombras son una gran parte y de hecho muy icónica de Nosferatu, ya que muchas veces no se lo mostraba a él, sino solamente a su sombra. Los colores. La oscuridad dominante, con destellos de rojo para evocar sangre y peligro. La simetría del castillo representa un orden impuesto por el terror. Algo muy importante de la película es la dualidad entre la luz y la oscuridad. Es una clara referencia a la divinidad y la maldad, la moral y el pecado, incluso la ciencia y lo oculto. Las ratas son, como siempre, una alegoría del contagio, pero no solamente de lo físico, sino también de lo moral. La película no sería película sin la música que tiene. Realmente yo no puedo recordar una melodía específica de la película, pues es solamente una construcción, una brillante construcción de atmósfera. Estos elementos como coros o cuerdas disonantes y estridentes crean toda una experiencia inmersiva. Te recomiendo saltarte hasta esta parte de acá si es que no la has visto aún y quieres evitar spoilers. Una parte de simbología que dejé para el apartado con spoilers es la represión femenina. Realmente no es algo que salta a la vista demasiado rápido, ya que solamente es un recurso y no es el objetivo de la película. Los personajes femeninos en esta película están ligados con la pureza y con el sacrificio. Es por eso que la película comienza con Elena atrapada en su soledad. Su alma se retuerce en desesperación. En un susurro casi inaudible, reza una entidad que no ve, pero que siente. Ella suplica por una compañía que la libere de sus propios temores y deseos reprimidos. Ella busca algo más allá de la simple carnalidad, algo que despierte su cuerpo y alma que ahorita están dormidos. Pero el conde Orlok aparece con su figura monstruosa. Su contacto es como una suciedad que la posee, con una fuerza casi primitiva. Mientras tanto, su vínculo con Thomas está cargado de una tensión palpable. Este momento de unión carnal no solamente es opresivo, sino lacerante, hiriente. Es casi como una forma de purificación perversa. En cuanto a la escena de los gitanos, donde entregan a una virgen, es una escena crucial que profundiza la alegoría de esta represión femenina. La virgen que es sacrificada es una metáfora de una mujer enclaustrada, privada de su autonomía y convertida en un objeto de sacrificio por estas fuerzas que buscan someterla. Orlok, por otra parte, está como un símbolo de estos instintos salvajes, del pecado reprimido, y se alimenta de lo que la sociedad les niega, revelando cómo las estructuras sociales transforman a una mujer a un ser que se controla y se limita hasta que se convierte en una víctima sin alma. Ahora, el final de la película es muy fiel a la original. Sin embargo, en la original, Elena solamente finge estar enferma, le pide a su esposo que busque al doctor inmediatamente para poder salvarlo, mientras abre las ventanas e invita a Orlok a su habitación. Esta invitación, este gesto de abrir las ventanas, de tener que invitar al demonio para que pueda entrar en tu casa, no solamente es un plano físico, sino que también es en un plano espiritual. Ella está vestida de novia, pues tiene que entregarse completamente para mantener a Orlok distraído el tiempo suficiente hasta que salga el sol y sea el fin del vampiro. Esto nos lleva directamente a la escena en la que Thomas y Elena mantienen relaciones. De nuevo, se siente incorrecto, se siente mal, se siente incompatible. Otra vez, esta dualidad entre lo correcto, lo reactivo y lo oscuro, lo tenebroso. Y en este caso, completamente dominante. Esto llena el ambiente de una tensión, una repulsión que sentimos los espectadores porque sabemos que algo no está bien. Detrás de este vínculo entre marido y mujer existe algo tenebroso, oscuro, que va en contra de lo que debería significar, en contra de la familia, de los principios de la moral, de la intimidad, de la confianza, del amor. Esta película cierra muy bien todos los círculos, por eso Ellen al comienzo le narra el sueño que tuvo donde se casaba con la muerte y todos a su alrededor terminaban muertos. Y al final de la película es justamente lo que pasa. Ella abraza la oscuridad y se entrega, pero solamente con el propósito de salvar al resto de la humanidad. Uno de mis personajes favoritos, que no toqué en el apartado de personajes ya que me parecía impropio hablar de él sin mencionar algún tipo de spoiler, es Friedrich Harding, interpretado por Aaron Taylor Johnson. No solamente su interpretación es genial, sino que el desarrollo de este personaje realmente lo tiene todo. Friedrich comienza como el epítome de la estabilidad.
y además del orden. Es un hombre que personifica la riqueza, la familia y esta moral casi intachable. Su vida gira en torno a la razón, cree que la razón es lo que sostiene al mundo. Por eso cuando es presentado al personaje del profesor, él tiene tantas dudas y él quiere apegarse tanto a lo que conoce, a lo que sabe y a lo que envuelve a la sociedad en la que él vive. Él tiene todo, una esposa, 2 hijas, un hogar lleno de lujos y una imagen de masculinidad inquebrantable. Pero la muerte de su esposa parece que abre una puerta oscura donde las reglas de la vida y de la moral no solo ya no importan, sino que realmente no existen. Él comienza a desmoronarse, abraza esta obsesión insana por mantener el control sobre lo que evidentemente ya no puede. Es por eso que es tan importante la imagen donde se presenta al personaje, donde él va a cazar al monstruo que acecha a sus hijas en su cuarto, ya que al final no puede. Rodeado por los ataúdes de sus hijas, su cuerpo yace junto al cadáver de su esposa en un acto de perversión que borra cualquier vestigio de la persona que fue. Otra vez el contraste entre luz y oscuridad, entre civilización y lo inhumano. Ya no queda rastro del hombre respetable, sino solo esta sombra de un ser que entregó su alma a un horror sin fin. El profesor Alvin Eberhardt, interpretado por Willem Dafoe, juega un papel crucial en Nosferatu, sirviendo como el equivalente a Van Helsing en esta reinterpretación. Como opuesto a Friedrich, quien aborda un mundo con lógica y hechos comprobables, Eberhardt se sumerge en temas oscuros y alquímicos, convirtiéndose en un puente entre lo desconocido y la estrategia necesaria para enfrentar a Orlok. Su vasto conocimiento en mitos y lo arcano lo convierte en la guía esencial de los protagonistas, ya que los ayuda a entender cuál es la naturaleza de este monstruo y sobre todo cómo van a derrotarlo. Más allá de su intelecto, él es quien conoce el potencial de Ellen, motivándola y apoyándola en su sacrificio final para salvar a todos. Él ayuda a elaborar un plan para engañar a los demás y mantenerlos a salvo, y se convierte en el arquitecto detrás de este acto heroico que finalmente pone fin al terror del vampiro. Su mezcla de erudición y determinación lo posiciona como un personaje muy complejo, pero sobre todo vital en la narrativa. Además, la interpretación de Willem Dafoe es, como siempre, excepcional. Por otro lado, el personaje de Knock es todo lo contrario a Thomas. Él está al otro lado totalmente sumergido en la locura, pero lo podemos interpretar como que no hay conflicto en él. Él se entregó totalmente a la maldad y realmente carece de importancia al final de la película. Solamente es un ser consumido por la oscuridad y por la maldad. Y muchas personas conocerán su papel como Renfield, que es nuevamente el ayudante de Drácula, que está en el manicomio. Aunque me gustó mucho que él coma palomas en lugar de moscas, ya que en muchas adaptaciones y en la novela Renfield está comiendo moscas en el manicomio, pero no una paloma. Es algo que me sacó de onda ya conociendo la historia. Vamos a hablar de por qué Nosferatu funciona tan bien hoy en día. A diferencia de películas más comerciales, como esto o como esto, Nosferatu apuesta más por originalidad. Ustedes dirán originalidad, pero solamente es la visión del director a la adaptación de una novela. Sí, puede ser. La historia yo ya la conocía. Si es que tú has visto una película de Drácula, la serie de Netflix, has leído la novela, ya conoces la historia. Pero la temática tan profunda y el cine de autor es lo que le dan valor a esta película. Además, Eggers siempre opta por efectos prácticos mucho antes que digitales. Y ya con eso se ganó mi corazón. Nosferatu funciona porque ofrece esta reinterpretación fresca de un clásico, además aprovechando la nostalgia y el atractivo terror gótico del que muchos somos fanáticos, adaptándolo a este contexto cultural más actual. Por otro lado, Mufasa o Gladiador 2, pongo esas películas porque son las más recientes que vi en el cine, luchan por resonar porque además parecen forzados, que no añaden algo nuevo o relevante a las historias que ya conocemos. Todo lo contrario, las arruinan. Es por eso que se nos hacen repetitivas e innecesarias estas películas. Ahora vamos a hacer una breve comparación con otras películas de vampiros. Drácula de 1931, una de mis favoritas. Sé que es un poco dura de ver hoy en día por el ritmo, por la música, por el audio, la calidad de imagen, pero a mí me encanta. Tiene un espacio aquí en lo profundo de mi corazón. Bela Lugosi
enfoque pues en el carisma del vampiro, en la elegancia, en el porte. Aunque su castillo está cayéndose a pedazos, él está perfectamente peinado. Nosferatu de 1979 de Werner Herzog es mucho más romántica, mucho más poética, a diferencia de la oscuridad que podemos ver en esta película. Ahora Drácula de Bram Stoker, que es de mis películas favoritas de todos los tiempos, es una historia de amor gótica, que además visualmente es espectacular. En estas películas se muestra a Drácula como, Drácula Orlok. Es por eso que al beber sangre en estas películas el vampiro se revitaliza, rejuvenece, recupera cierta atractividad que Nosferatu jamás podría tener. El personaje está tan bien construido que casi puedes oler su carne en descomposición. Es increíble. Además, esta película es mucho más atmosférica, juega con el terror psicológico y con la simbología. Ahora analicemos la película muy fríamente, objetivamente. Las actuaciones. Destaca Bill Skarsgård por su interpretación visceral. La dirección, este estilo minucioso, muy preciso de Eggers, es increíble. La fotografía y el uso magistral de luces y de figuras. La narrativa, que creo que es lo que más me gustó, el desarrollo de los personajes y esta exploración de temas profundos, realmente es lo que vendió a la película para mí. En cuanto a actuaciones, le pongo un 10. Sin duda. En cuanto a dirección, le pongo un 9.5. La fotografía, un 9. La narrativa es un 9 para mí. Y el ritmo de la película es un 7.5. Esta película en general es un 9. Si es que no la has visto, te recomiendo que lo hagas ya. En resumen, Nosferatu no solamente es una película, es una obra de arte. Aunque su ritmo es lento y tal vez no es para todos, es este recordatorio de cómo se puede mezclar el cine de autor con el terror clásico que tanto me gusta. Si te gusta el cine que te hace pensar y sobre todo sentir, esta película es para ti. Y si ya la viste, dime qué opinas de la película, qué te pareció y qué nota le pondrías. Recuerda suscribirte a La Maticueva si es que quieres más reseñas, contenido de cine y curiosidades. Por aquí te dejo más videos que sé que te van a gustar. Hasta la próxima.